Bienvenidos y bienvenidas a este video. El día de hoy vamos a hablar de un candidato presidencial muy controversial en la política peruana. Sí, un candidato que para muchos ha sido el mejor alcalde de Lima y para otros ha sido un alcalde más envuelto en casos de corrupción. Hoy veremos la historia y biografía del candidato presidencial, que fue 2 veces candidato presidencial en la política peruana. Estamos hablando de Luis Castañeda Locio. Empezaremos a ver su historia, dónde fue sus inicios, dónde nació, quién influenció en sus decisiones políticas, qué estudios tuvo, cómo fue involucrado en actos de corrupción. Todo eso veremos en este video. Empecemos con el primer punto. Los primeros años e ingreso a la política. Castañeda nació en el año de 1945, un 21 de junio, y siempre tuvo ese deseo de ser político, ya que su padre era un político local. Por este motivo, Castañeda decide seguir los pasos de su padre, que es involucrarse en temas políticos, por lo que estudia la carrera de Derecho en la Universidad Católica. Posteriormente se ve interesado por la administración de empresas, por lo que decide estudiar la maestría de Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico. Castañeda tuvo la oportunidad de trabajar en el sector público como presidente del IPSS. El IPSS es el Instituto Peruano de Seguridad Social, que hoy en día lo conocemos como ESalud. Castañeda durante ese tiempo fue reconocido como uno de los mejores administradores en la gestión de seguridad social, lo cual lo ayudó a que muchos peruanos lo conozcan y sea un líder carismático. Es por eso que años posteriores decide fundar su partido político del PCN. Carrera política y su ascenso como alcalde de Lima. Castañeda, en el año de 1999, decide fundar su partido político PCN. Es ahí donde en el año 2000 se presenta como candidato presidencial para el Perú. Sin embargo, no logra obtener el ansiado o la ansiada plaza presidencial, por lo que Castañeda decide en el año 2003 postular como alcalde para la ciudad de Lima. Castañeda no se imaginó que la decisión de ser alcalde le traería tanto logros políticos como detractores, que veremos próximamente. Postulaciones presidenciales. Castañeda tuvo 2 oportunidades en las cuales postuló a la presidencia. La primera fue en el año 2000, después de fundar su partido PSN, Partido de Solidaridad Nacional, y la segunda vez que postuló fue en el año 2011, renunciando a la alcaldía de Lima en el año 2010. Bueno, en ninguna de ellas logró ascender como presidente de la República. Sin embargo, Castañeda volvió a postular, pero esta vez a la alcaldía de Lima en el año 2015. Y bueno, veremos además los actos que Castañeda fue involucrado, actos de corrupción. Pero ¿esto a qué se debe? Se debe a que Castañeda desde un inicio tuvo esa energía de poder llevar a cabo grandes proyectos, como por ejemplo el Metropolitano de Lima,
o el proyecto de la Vía Expresa Grau. Dos proyectos muy importantes en la gestión de Castañeda. Además de eso, hubo el Hospital de Solidaridad, que fue un hospital muy valorado y con muy buenas puntuaciones de parte de los ciudadanos limeños. Entonces, hablaremos de cómo Luis Castañeda Locio fue involucrado en el caso Lava Jato en el Perú. Pues básicamente Castañeda, a través del proyecto de bypass de 28 de julio que se desarrolló en Lima, pues una de las empresas brasileñas con las cuales había agarrado esta licitación de forma rápida, ¿sí?, aceptando soborno, pues Castañeda fue involucrado en este caso. Hablamos de las empresas brasileñas como Odebrecht, como la empresa brasileña, el grupo OAS. Son grandes empresas que están involucradas en actos de corrupción y que no solo llevaron a Castañeda en el caso Lava Jato, también están involucrados otros políticos peruanos. Entonces, las acusaciones, el escándalo de corrupción, Castañeda fue investigado por su supuesta participación en los sobornos de Odebrecht. Hubo acusaciones formales, se le acusó de recibir millones para su campaña presidencial, que esto no es algo, se podría decir, no común, pero sí se ha vuelto común que muchos candidatos presidenciales reciban dinero de empresas para su candidatura. ¿Okay? Impacto político. El escándalo afectó seriamente su carrera y sus aspiraciones políticas. Varios de sus seguidores de Castañeda empezaron a perder la confianza en Castañeda, por lo que lo tenían en un gran pedestal, porque todos pensaban que Luis Castañeda Locio iba a ser el mejor presidente del Perú porque hizo buenas obras y las hizo rápido, en corto tiempo. Por lo tanto, el Perú va a avanzar más con Luis Castañeda. Pero estos casos de corrupción han hecho que Castañeda baje su nivel de popularidad y se empiecen a cuestionar si realmente fue un buen alcalde en Lima o simplemente fue un alcalde más que se aprovechó de las oportunidades de las coimas. Entonces fue duramente cuestionado por los ciudadanos limeños. Acusaciones contra Castañeda: presunta corrupción, enriquecimiento ilícito, uso indebido de fondos. Son algunos de los casos por los cuales se le acusa a Castañeda en el caso Lava Jato. Hasta que finalmente lo detienen. En el año 2019 ordenan una detención preliminar preventiva de Luis Castañeda Locio, donde le hacen una sentencia domiciliaria, por lo que Castañeda, mientras dura las investigaciones. Bueno, la detención y el proceso judicial. En el año 2019 ordenan la captura y pues su situación legal actualmente se encuentra en prisión preventiva mientras se resuelve el caso. El proceso judicial enfrenta un juicio por los sobornos recibidos por las empresas como Odebrecht. Entonces, Luis Castañeda en la actualidad ya falleció. A hoy, que estamos en el año 2024, ya falleció, ¿no? Las consecuencias políticas y sociales. Caída política. Su carrera política y aspiraciones se vieron gravemente dañadas. Descrédito público. El escándalo afectó la confianza ciudadana
hacia Castañeda. El impacto social, las acusaciones de corrupción generaron indignación y un cuestionamiento grave en la sociedad peruana. Fallecimiento y legado. Castañeda falleció un 12 de enero del año 2022 y muchos pueden decir que Castañeda fue un buen alcalde porque hizo buenas obras, y otros detractores dirán que fue uno más del montón. Existen divisiones en la ciudadanía. Y finalmente, las conclusiones. Castañeda tuvo un ascenso como alcalde de Lima. Sin embargo, como presidente nunca lo pudimos ver. Simplemente su carrera presidencial fue opacada por sus actos de corrupción. Pese a que hizo buenas obras, básicamente no pudo ser suficiente para opacar sus actos de corrupción, los sobornos para obtener licitaciones o la adjudicación de licitaciones de estas empresas brasileñas, lo cual perjudicó gravemente a Luis Castañeda Locio. Y bueno, su legado fue muy cuestionado, ya que los proyectos que estaban ahí, los proyectos como el bypass, se dice que no se tuvo un estudio de preinversión adecuada. Fue muy rápido todo, básicamente no se hizo un buen estudio, tampoco se estudio definitivo, por lo que la obra, por ejemplo el Metropolitano de Lima, una obra que costó 135 millones como presupuesto base, terminó duplicando ese monto, incluso llegando a los 300 millones de dólares, lo cual generó mucha duda en la ciudadanía, sobre todo en los críticos, de por qué esta obra, que inicialmente inició con 135 millones, llegó finalmente a concluirse con 300 millones. Entonces, fue duramente cuestionado Luis Castañeda Locio. Es por eso que su legado se ve manchado. Espero que les haya gustado este video con respecto al candidato presidencial Luis Castañeda Locio, y quedémonos con las cosas buenas que hizo este candidato presidencial. Espero vernos pronto. Chao, chao.